Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Ricardo Quintana García y hoy les hablaré sobre la tabla de frecuencias. Comencemos. Bueno, las características de las tablas de frecuencia, tipos de tablas de frecuencia, cómo se hace una tabla de frecuencia, fórmulas de las tablas de frecuencia, distribución de frecuencia agrupadas, ventajas de tablas de frecuencia, desventajas de las tablas de frecuencia, ejemplo de un ejercicio de tabla de frecuencia, diferencias entre datos agrupados y no agrupados, ejercicios, preguntas y finalmente links. Esos son los temas que veremos en este video o abarcaremos un poco de ello. ¿Qué son las tablas de frecuencia? Bueno, pues las tablas de frecuencia son herramientas de estadística donde se colocan los datos en columnas, que estas son representando los distintos valores recogidos en la muestra y la frecuencia las veces en las que ocurre. Características. Bueno, la tabla de frecuencia es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se representan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra. En la primera columna se ordena de menor a mayor los diferentes valores que tiene la variable en el conjunto de datos. Tipos de tablas de frecuencia. Bueno, pues la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un valor determinado, estadístico y técnico, los cuales se representan por fila, que estos también se suelen representar por números, y también donde el subíndice representa a cada uno de los valores que aparecen. ¿Cómo se construye una tabla de frecuencia? Bueno, en la primera columna se ordena de menor a mayor los diferentes valores que tiene la variable en el conjunto de datos. 2. En las siguientes columnas, segunda y tercera, se ponen las frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas. 3. Las columnas cuarta y quinta contienen las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. Adicionalmente, se puede incluir las columnas, las cuales son sexta y séptima, representando la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Como tanto, esos porcentajes se obtienen multiplicando las dos frecuencias por 100. Fórmulas de la tabla de frecuencia. Frecuencia absoluta. Esta corresponde con el número de veces que un dato se repite dentro del conjunto. Frecuencia acumulada. Viene siendo la suma de las frecuencias hasta ese dato. Es decir, es un cúmulo de sumas de frecuencias anteriores a la misma. Frecuencia relativa. Siendo n el número total de datos del conjunto, corresponde con la proporción de veces que aparece ese dato con respecto a total. La suma total nos debe de dar 1. Y la frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas que se llevan hasta el momento. Distribución de frecuencias agrupadas. La distribución de frecuencias agrupadas o tabla con datos agrupados se emplea si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Se agrupan los valores e intervalos que tengan la misma amplitud, denominados clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente, que se llama límite de clase, y cada clase está delimitada por el límite inferior de la clase y el límite superior.
La amplitud de la clase es la diferencia entre el límite, el cual es superior o inferior, pues como he dicho antes de cada clase. La marca de la clase es el punto medio de cada intervalo y es el valor que representa todo el intervalo para el cálculo en algunos parámetros. Ventajas. Las tablas de frecuencia pueden ser útiles para describir el número de ocurrencias de un tipo particular de dato dentro de un conjunto. Las tablas de frecuencia, también llamadas distribuciones de frecuencia, son una de las herramientas más básicas para mostrar estadísticas descriptivas. Las tablas de frecuencia se utilizan ampliamente como referencia de un vistazo en la distribución de datos. Son fáciles de interpretar y pueden mostrar grandes conjuntos de datos de una manera bastante concisa. Las tablas de frecuencia pueden ayudar a identificar tendencias obvias dentro de un conjunto de datos y pueden usarse para comparar datos entre conjuntos del mismo tipo. Sin embargo, las tablas de frecuencia no son apropiadas para cada aplicación. Pueden oscurecer los datos extremos, más que X o menos que y no prestan para el análisis de sesgo o kurtosis de los datos. También pueden revelar rápidamente valores atípicos e incluso tendencias significativas dentro de un conjunto de datos que no mucho más de una inspección superficial. Por ejemplo, un profesor puede mostrar las calificaciones de los estudiantes a medio plazo en una tabla de frecuencias para poder ver rápidamente cómo se está desempeñando su clase en general. El número en la columna de frecuencia representaría el número de estudiantes que reciben esa calificación para una clase de 25 estudiantes. La distribución de frecuencia de las calificaciones de letras recibidas podrían ser algo así como A, 7, B, 13, C, 3 y D, pues 2. Las tablas de frecuencias también pueden ayudar a los investigadores a examinar la abundancia relativa de cada dato objetivo, en particular dentro de su muestra. La abundancia relativa representa la cantidad del conjunto de datos que se compone de los datos de destino. La abundancia relativa a menudo se representa como un histograma de frecuencia, pero pueden mostrarse fácilmente en una tabla de frecuencias. Considere la misma distribución de frecuencias de los grados intermedios. La abundancia relativa es simplemente el porcentaje de estudiantes que tuvieron una calificación particular y puede ser útil para conceptualizar datos sin pensar demasiado. Por ejemplo, con la columna agregada que muestra el porcentaje de ocurrencia de cada grado. Puede ver fácilmente que más de la mitad de la clase obtuvo un porcentaje AB sin tener que examinar los datos con mucho detalle. Como el grado de frecuencia o abundancia, A, que fueron 7, es el 28%, B fueron 13, 52%, C, 3, 12%, y finalmente D, 2, que fue un 8%. Esas son algunas de las ventajas. Ahora seguiremos con las desventajas. Ahora, como he dicho antes, las desventajas. Bueno, pues una desventaja es que es difícil comprender los datos conjuntos y los datos complejos que se muestran en una tabla de frecuencias. Los grandes conjuntos de datos se pueden dividir en clases de intervalo para una fácil visualización utilizando una tabla de frecuencia. Por ejemplo, si le preguntara a las siguientes 100 personas
que ve cuál era su edad, probablemente obtendría una amplia gama de respuestas que van desde 3 a 93. En lugar de incluir filas cada edad en su tabla de frecuencia, puede clasificar los datos en intervalos como de 0 a 10 años, 11 a 20, 21 a 31 y así sucesivamente. Eso también puede ser referido como una distribución de frecuencia agrupada, a menos que se muestre en un histograma. La simetría y la kurtosis de los datos pueden no ser fácilmente evidentes en una tabla de frecuencias. La simetría te dice en qué dirección tienden tus datos. Si las clasificaciones se mostraran en el eje X de un gráfico que muestra la frecuencia de las calificaciones de mitad de curso para los 25 estudiantes que vimos anteriormente, la distribución se desviaría hacia los A y B. La kurtosis le informa sobre el pico central de sus datos, ya sea alinaria con una distribución normal, que es una curva de campana suave y agradable, o si es alta y aguda. Si grafica los grados intermedios en nuestro ejemplo, encontrará un pico muy alto en B y con una fuerte disminución en la distribución de los grados inferiores. Ejemplo de un ejercicio en una tabla. En una tienda de autos se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día del mes de diciembre, como 0, 1, 2, 1, 2, 0, así sucesivamente. Con los datos obtenidos se elabora una tabla de frecuencias, lo cual daría que en la primera columna colocamos los valores de nuestra variable, en la segunda la frecuencia absoluta, luego la frecuencia acumulada, seguida por la frecuencia relativa, y finalmente la frecuencia relativa acumulada. Ahora vamos a agregar la columna de frecuencia porcentual y frecuencia porcentual acumulada. ¿Cuál es la diferencia entre los grupos agrupados y los no agrupados? Bueno, pues la principal diferencia entre los grupos agrupados y los no agrupados es que los agrupados están clasificados según un criterio y los que no están agrupados se encuentran en el mismo formato cuando se recopilaron. Bueno, a continuación veremos unos ejercicios o ejemplos del tema de tablas de frecuencia. Bueno, aquí tenemos el ejercicio número 1. Aquí seguimos con el número 2. Bueno, ahora con el ejercicio número 3. Ahora seguimos con el ejercicio número 4. Y finalmente con el ejercicio número 5. Bueno, después de esos ejercicios, eso sería todo. Y les dejaré unas preguntas. 1. ¿Por qué es importante saber acerca de las tablas de frecuencia? 2. ¿Qué tiene que ver las tablas de frecuencia con los datos agrupados y no agrupados? Y por último, ¿cuáles son las fórmulas en general para poder hacer una tabla de frecuencia bien hecha? Eso sería todo y hasta luego. Bueno, aquí están los links con los que me ayudé para recopilar información. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Espero les haya servido y gustado. Hasta luego. Bueno, aquí están los links con los que me ayudé para recopilar información. Eso sería todo de mi parte.
Muchas gracias. Espero les haya servido y gustado. Hasta luego. Bueno, aquí están